Bueno, primero darle la bienvenida a todos. Eh, ¿Cómo estás tú, Matías? ¿Todo bien? Todo bien por acá, todo bien. Estamos, bueno, este es un workshop que han pedido mucho los clientes. Hoy día debiésemos tener récord histórico de asistentes, dado a la cantidad de clientes que hoy día nos pidieron esto, y esto lo estamos haciendo prácticamente por usted. Ricardo Bustamante estuvo varias semanas investigando sobre todos los activos que se están moviendo, de este trabajo que hoy día tú estás haciendo. Creo que creo que somos una de las pocas empresas en Latinoamérica que tiene un informe tan profundo y tan detallado como lo que tú vas a mostrar ahora. Así que estamos todos atentos un poco para hablar sobre la volatilidad que están teniendo estos activos. Exactamente, y de hecho de eso mismo vamos a hablar, de la volatilidad de estos activos, de por qué ha brillado tanto el oro, qué pasó el día de ayer con una caída del 7%, una caída que no se da hace 7 años, qué ha pasado con otros activos de interés, y aquí traemos hartas sorpresas, algunos pares de divisa que están relacionados al oro, algunos ETF que también están muy relacionados al oro y a la plata, obviamente hablar de algunos commodities y también, por supuesto, a quienes les gusta la renta variable, viene un par de alternativas con acciones. Así que viene bastante interesante este seminario online y vamos a partir inmediatamente. Me parece, Matías, estamos para partir, ¿verdad? Sí, totalmente. Siempre dispuesto, Matías. Partamos, pues. Primero, hay que poner un poco de contexto, qué ha pasado en el último tiempo. Y acá este contexto lo vamos a reflejar con estas 4 imágenes. La primera, en la parte superior izquierda, es esta vuelta en V o en V, que se ha visto en la renta variable, que se ha visto en algunas cifras macroeconómicas que de a poco empiezan a sorprender. Y eso obviamente ha generado de que muchos digan, ¿por qué si está subiendo la renta variable, que ha llegado a máximos históricos en el índice Nasdaq? El S&P 500 está al lado de máximos históricos, prácticamente coqueteando con esa zona de resistencia muy estable, y a veces uno se pregunta por qué si las bolsas están subiendo con tanta fuerza, ¿qué está haciendo el oro en niveles tan elevados, Matías? Siendo que efectivamente si la bolsa sube, lo natural sería que los activos refugio tiendan a caer, ¿verdad? Exacto. Ahí, bueno, como tú bien dijiste, Ricardo, este año y el año pasado, creo que hace mucho tiempo que nosotros, de los años que llevamos viendo los mercados, eh, se han dado unas descorrelaciones tremendas. Cuando nosotros hablábamos de, por ejemplo, correlación cobre-dólar o bolsa-oro, activo refugio bolsa, en general tú sabes que si uno iba para arriba, el otro iba para abajo. Y era así de simple, no había mucho que darle. Pero hoy día, efectivamente, estamos viendo este tipo de correlaciones que están, digamos, a la par cuando dicen ser a la -1, y eso se da, digamos, por varios factores que me imagino que nos vaya a comentar ahora. Por supuesto, de hecho, uno de los principales motivos es la imagen en la parte superior derecha. Don Jerome Powell. Exacto. No teníamos ni un Jerome ni un Donald Trump de partida. Exactamente. Es un movimiento que se está dando muy similar a lo que pasó posterior a la crisis subprime del año 2008. Vamos a tocar brevemente también ese tema, por supuesto. Hay que ver las comparativas de las últimas 2 grandes crisis que ha pasado en la historia. Obviamente la que estamos viendo hoy en día, y la otra es la crisis financiera mundial. Pero partió como una crisis hipotecaria en Estados Unidos, que generó obviamente esta crisis financiera mundial con repercusiones muchos años después. Eso hay que prestar mucha atención. Las crisis no solamente es que pasa una crisis, tenemos un par de trimestres malos y después vuelve toda la normalidad. Hoy en día estamos por una situación de crisis sanitaria, que obviamente lo que todos estamos esperando está dentro de una de estas imágenes, por supuesto, pero también hay que considerar de que estas crisis traen coletazos, sin ir más lejos. Lo que pasó el año 2008 trajo coletazos para el año 2011 y 2013, con la crisis de Grecia y la crisis del euro. Por lo tanto, son crisis que obviamente pueden generar estos coletazos, y ahí hay que tener un poco de cautela, hay que ser un poco, respirar profundo, analizar bien qué es lo que podría pasar en las próximas semanas, en los próximos meses, porque obviamente va a tener implicancias las decisiones que tenga el presidente de la Reserva Federal, junto obviamente a todos los miembros de la Reserva Federal, y también Donald Trump junto a quienes son los congresistas de Estados Unidos, que están hoy en día en una disputa por mayor cantidad
de estímulos monetarios. Y precisamente Jerome Powell, el líder de la Reserva Federal, ha estado dando una cantidad de estímulo monetario, no solamente él, por supuesto, son todos los bancos centrales alineados, pero la Reserva Federal se lleva por lejos la mayor cantidad de estímulos. Y en términos comparativos, para que nos hagamos una idea, cuando partió esta política monetaria de compra de activos, ¿te recuerdas del año 2009, Matías? Con esa política que nunca se había visto antes, que no existían los libros de economía. Nosotros cuando estudiamos ingeniería comercial y después sacamos distintos posgrados, nos damos cuenta de que no existía una política monetaria de una compra de activos masiva que básicamente es prender la impresora e inyectar dinero, ¿verdad, Matías? Claro. De hecho, cuando nosotros hacíamos ese análisis, se generaban estos tipos de deflación o todos los libros de economía, el sobrecalentamiento que le llamamos de inyectar plata, bajo crecimiento, tasas bajas, como lo que le pasa un poco a Japón. Los japoneses por idiosincrasia son tipos que si tienen 3, 4 pesos más, no los gastan, los siguen ahorrando. Entonces tenía un banco central con tasas negativas, tenía ahí un banco central que seguía inyectando dinero, y los japoneses, pero no les interesaba gastar ni un centavo más. Entonces, eso es un poco lo que te dicen los libros, pero prácticamente hoy día la idiosincrasia de lo que está pasando en Estados Unidos es todo lo contrario. O sea, si los tipos tienen una capacidad de endeudamiento y se pueden endeudar y 2, 3 veces, lo van a gastar igual, y eso, o sea, ya lo sabemos, y un poco lo que también pasaba en Chile con el tema del 10%, o sea, hoy día que la capacidad de que puedan ahorrar ese 10%, o sea, claramente estamos de acuerdo de que ese 10% se va a gastar, sí o sí. Entonces, en Estados Unidos está como esta idiosincrasia, y eso también explica el rally que ha tenido Estados Unidos en bolsa, a pesar de este contexto que yo creo que ni tú ni yo, Ricardo, vivimos una pandemia tan fuerte como y yo creo que varios de los que están acá. Claro. Sí, la última gran pandemia fue la gripe española de la década del 20, así que difícilmente hay alguien conectado que la haya vivido y la haya sorteado de buena forma. O que nos cuente un poquito cómo pasó, sí. Exactamente, pero efectivamente estamos en una situación que es completamente atípica, que estamos viviendo un escenario donde, para que nos hagamos una idea, lo que es este estímulo monetario de la Fed, que es el alivio cuantitativo, la compra de activos, la compra de bonos, es aproximadamente 4 veces a la primera compra de activos que hizo para la crisis subprime. Por lo tanto, estamos hablando de que hoy en día es literalmente una lluvia de dinero por parte de la Fed y por parte del gobierno de Estados Unidos. Y como bien sabemos, ese dinero, y como muy bien tú dijiste, no es como para los japoneses que lo van a ahorrar. Acá se va a ir a gasto, se tiene que ir a alguna parte, y ese dinero, ¿a dónde se está yendo en Estados Unidos? Gran parte del dinero se está yendo a la renta variable, se está yendo a activos que en su momento parecían un poco dormidos, pero que están tomando nuevo interés. Por ejemplo, hemos visto algún impulso importante en la cotización del Bitcoin nuevamente, que después de acercarse a los $3.500 en marzo, ya lo tenemos al lado de los $12.000. Por lo tanto, toda esta cantidad de dinero sigue impulsando a la renta variable, sigue impulsando a varios activos, y ojo que el oro ha sido uno de los grandes beneficiados, y no solamente el oro, sino que también el oro y algunos otros commodities, ¿verdad, Matías? Sí, efectivamente, como tú decís, es importante analizar el contexto que hoy día estamos viviendo, la cantidad de dinero que hay circulando. Como dice Ricardo, se tiene que invertir en alguna parte. O sea, se tiene que invertir, y hoy día en renta fija absolutamente no está. ¿Por qué? Porque estamos con un Jerome Powell que tiene tasas cercanas a cero. Hace rato ya que venimos con un periodo de bajas de tasas, y yo pienso esto: si hoy día en Chile, por ejemplo, para que lo veamos acá, o en Latinoamérica, tenemos unos bancos centrales, o un Banco Santander, o lo que sea, viene y te dice, ¿sabes qué, compadre? Te voy a pasar plata a tasa del 0,3, a tasa del 0,2 anual, y tú vas y lo colocas en algo que solamente es un 0,4, un 0,5, un 1%, ya le estáis ganando al mercado, ya le estáis ganando, o sea, ya estáis pagando tu interés, y todo lo demás ya es utilidad. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que hace el gringo? Perfecto, pido plata a tasa prácticamente cercana a 0, 0,5, dependiendo, digamos, de sus bancos comerciales, pero una tasa muy baja. ¿Y qué hacen? Lo invierten en bolsa, que hoy día el Standard & Poor's, el Nasdaq, en un día te puede subir un 1%, un 1,5%, si lo vi en una semana, un 5% perfectamente. O sea,
hoy día en una semana, ¿qué es lo que ve el gringo? Dice, perfecto, me endeudo a tasa 0,5 y en una semana tengo un 5%. Pago los intereses, pago el crédito y me quedo con un 4,5, con un 4,6. Y es así de simple. Y eso es lo que se está viendo hoy día en Estados Unidos y principalmente hoy día están agarrando, que ojo, que es un riesgo tremendo, lo que se está viviendo hace rato que lo estamos mirando, es un riesgo tremendo que hoy día también se está yendo esa plata a commodities, activos más refugios, porque saben que los desplomes pueden ser fuertes en renta variable. Efectivamente. Algo para comentar, que me preguntaron por interno, la pantalla no está pegada. Estamos hablando de estas cuatro imágenes, que es el contexto actual, para después pasar a lo que es el análisis del oro, que ha brillado como pocas veces, y de otros activos de interés, otros metales, etcétera. De momento estamos contextualizando. Y como muy bien tú también dices, Matías, en ese sentido, con una tasa tan baja de interés en Estados Unidos, lo que genera, que es un impacto inmediato, es que los rendimientos de los bonos del Tesoro están en niveles extremadamente bajos, e incluso el rendimiento real, que es llevado con la tasa inflacionaria, está en negativo. ¿Qué significa eso? Que la inflación está siendo mayor a la rentabilidad de los bonos, por ejemplo, el de 10 años en Estados Unidos. ¿Qué implica eso? De que si es que alguien quiere, pensemos que llegáramos a un rendimiento del bono del Tesoro en un año, esto a modo de ejemplo, no son datos reales, solo para que se entienda, que vamos a tener un 1% de rentabilidad de los bonos del Tesoro, que no están muy lejos esos niveles tampoco. Pero pensemos que la inflación alcanza el 2% anual. Si yo compro bonos del Tesoro y al año retiro los bonos y me gano ese premio del 1%, voy a ir al mercado y voy a ver que todo subió un 2% y yo saqué un 1% de rentabilidad. Por lo tanto, yo perdí poder adquisitivo. Eso, bajo ningún punto de vista, se hace atractivo para un inversionista, Matías, ¿cierto? Exacto. Un poco para hoy día a los traders que no están bien internalizados con el tema de inflación, es súper simple. Hoy día, o enero 2020, tú tienes 5 lucas y te querés comprar un kilo de limones. En junio del 2020, tú sabes que ese kilo de limones no te costaba 5, cuando te costaba 5 lucas, estoy exagerando, dando cualquier precio. Un ejemplo, ese mismo kilo de limones ya no te cuesta 5 lucas, sino que te cuesta 7 lucas, porque sabéis que en invierno se hacen más caros. Eso es la inflación. Lo que dice Ricardo es, efectivamente, que tú tienes un 1%, la inflación es un 2%, ¿qué quiere decir? Que con tu plata hoy día, si quieres ir a comprar al mercado, digamos, a lo que hoy día te ofrece, todo es más caro un 1%. Por lo tanto, ahí a lo que se refiere Ricardo es, perdiste plata finalmente. Exactamente. Te voy a enviar por interno un dato para comprar limón de Matías, porque creo que están cobrando mucho. No, y es eso, es que efectivamente la inflación genera ese deterioro del poder adquisitivo. Y obviamente con tasas tan bajas, los inversionistas no van a preferir buscar bonos del Tesoro, bajo ningún punto de vista. Por lo tanto, si es que algún inversionista quiere diversificar su cartera, sobre todo hoy en día con esta lluvia de dinero, lo que van a buscar son activos que tiendan a mostrar una mayor valoración. Quienes quieran algún activo de refugio van a descartar prácticamente de forma inmediata los bonos del Tesoro. ¿Y en qué se van a fijar? En un metal que ha sido refugio por naturaleza desde la década desde comienzos del siglo pasado, de hecho. Partió el oro como un activo de refugio contra una hiperinflación, porque iba generando mayor valor a medida que la inflación subía, y eso obviamente generaba de que subía la inflación, subía el precio del oro, perfecto, por lo tanto yo estaba cubierto a esa inflación. Hoy en día, y desde ya hace algunos años atrás, principalmente desde, ya yo diría que desde la crisis asiática de fines del milenio pasado y desde la crisis subprime con mucha mayor fuerza, el oro está siendo un activo de refugio para cualquier incertidumbre geopolítica, económica que suceda en los mercados. Y es eso lo que hoy en día están privilegiando los inversionistas, buscar activos que tengan un rendimiento más favorable que los que tienden a ser más seguros. Por lo tanto, por supuesto que se ha visto por ese lado un gran avance, ¿cierto? Sí, efectivamente. Oye, Ricardo, a veces muchos creen que el oro como activo refugio ya no entienden, pero el oro como tal, ¿por qué refugio? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tú al tener oro está exento a riesgos de mercado, a inflación?
si tú tuvieses que resumir, por ejemplo, oro, activo, refugio, ¿en qué palabra lo resumirías? ¿O qué concepto tú tomarías como para explicar qué es un activo refugio? Excelente pregunta, Matías. Aquí yo siempre lo explico con un ejemplo que me gusta hablar de por qué un activo tiende a tener un valor mayor que otros. Y por ejemplo, siempre doy, bueno, valga la redundancia, doy el ejemplo de los diamantes. ¿Por qué los diamantes son tan caros? Por la ley principal de la economía, que es la ley de oferta y demanda. La oferta es extremadamente escasa. Es un activo que obviamente tiene un costo para poder sacarlo muy importante. Si yo quisiera hacer un diamante, tendría que esperar, qué sé yo, 30.000 años y estar dejando carbón en un volcán. Por lo tanto, no es algo rentable. Y en base a eso, obviamente tienden a tener un valor mucho más alto en el paso del tiempo. La gran ventaja de los activos que tienden a valorizarse por tener una menor demanda en términos generales, perdón, una menor oferta en términos generales, por ser mucho más limitada, es que dan la facilidad de que esa misma escasez implica de que el precio tienda a subir en los años. Y es tan sencillo como ver en algún lugar donde ya se construyeron muchas viviendas y que sale un plan regulatorio de que no se pueden construir, por ejemplo, más edificios, las casas y los departamentos de ese lugar tienden a valorizarse mucho más porque la población sigue creciendo, pero la oferta se estancó, porque ya no hay un permiso para que se siga generando una mayor construcción. Ese es uno de los principales motivos de que tienda a mostrar un valor durante el tiempo. Se utiliza obviamente también para joyería, pero uno de los principales motivos es ese. La parte industrial, obviamente que el oro tiene una participación, pero es mínima. O sea, no me imagino, y es por eso que la plata también agarra mucho valor en la parte industrial. Pero lo principal es precisamente porque la escasez implica de que el valor tiende a incrementarse en el tiempo, especialmente en épocas de incertidumbre para los mercados mundiales. Ese es el punto más importante bajo ese punto de vista. Otra cosa, Matías, que hay que comentar en base a lo que ha hecho la Fed, es que también ha implicado un debilitamiento del dólar generalizado. Inyectando tantos dólares a la economía, se genera un exceso de oferta de dólares. ¿Y qué pasa cuando cae el dólar? ¿Qué pasa con los commodities? Claro, se pega en un repunte, digamos, tremendo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de tipo de cambio sale más barato. Exactamente. Efectivamente. Sí. Dale, te escucho. No, perdón. No, y lo otro que te quería un poco comentar, porque varios clientes ahí me están escribiendo por interna al chat que tenemos, espero que todos los del chat de Workshop me estén escuchando, porque ahí estoy viendo algunas preguntas internas, y también lo asocian con el tema de las reservas de los bancos centrales, y también ahí voy a hacer el análisis de las posiciones vendedoras. Al final, bueno, pero si es un activo, ¿quién está vendiendo? Claro, existe hoy día el retail, joyería, etcétera, que obviamente eso va generando una cotización, que yo creo que eso finalmente es lo que lo mueve, porque si fuese institucional o bancos centrales, prácticamente el precio del oro estaría estático, o sea, al final lo tienen como reserva. Y como bien decís tú, Ricardo, y que lo habéis dicho en varias charlas de mercado y en otros workshops, los bancos centrales hoy día tienen como esa reserva como garantía, es como su garantía, su respaldo. Por lo tanto, tienen toneladas y toneladas de oro en reserva. Por lo tanto, ahí también tenía un indicio de que poca venta se hace a nivel de volumen, a nivel, digamos, de manera fuerte, de toneladas, digamos. Entonces, por eso también tiende a ser una especie de refugio intrínsecamente. Exactamente. Y de hecho, bueno, hace varios años atrás se cambió una ley en Estados Unidos en que se dejaba de lado el patrón oro, pero eso no significa de que los bancos centrales hayan dejado de comprar. De hecho, muy bien esa acotación, Matías, porque hemos visto que en los últimos meses la compra de oro por parte de diversos bancos centrales ha vuelto a mostrar un auge. Y eso es porque están buscando también algún refugio pensando en la incertidumbre que se está generando en medio de una pandemia que está impactando la economía mundial, por supuesto. Ahí hacen una pregunta. Incluso para poder también respaldar la inyección de plata que están metiendo. O sea, al final Estados Unidos sabemos que efectivamente podría tener plata ilimitada. Nosotros siempre hablamos y esta disyuntiva y con varias horas de conversa, incluso con algunas copas ahí arriba,
teniendo esta teoría y hablando, pero ¿cómo es posible que un banco central meta tanta plata? Pero ¿cómo no va a tener un límite? Y hoy día hemos demostrado que podrían estar así. Ahora, ¿hay un riesgo? Sí, hay un riesgo. Pero tal cual como tú dices, es un dato súper importante lo que acabas de decir, de que los bancos centrales hoy día están comprando oro nuevamente. Ojo, que los mismos bancos centrales tienen que respaldar, o sea, tienen que tener un respaldo, si no podéis meter plata porque sí nomás. Sí, eso pasa en la gran cantidad de los bancos centrales. Estados Unidos ya dejó de lado ese patrón oro y hoy en día prende la impresora y le da lo mismo, la verdad. Pero obviamente se está viendo que en muchos lados se está imprimiendo oro. Pues, perdón, se está comprando más oro. Y de hecho, eso mismo quería comentar, que los bancos centrales pueden imprimir el dinero prácticamente en Estados Unidos. La Reserva Federal puede imprimir los dólares que quiera, pero hay algo que nunca va a poder imprimir, y me encanta decir eso. Nunca va a poder imprimir oro. Puede imprimir todos los dólares que quiera, y eso va a generar que el dólar se siga depreciando porque hay un exceso de billete verde en el mundo, pero nunca va a poder imprimir oro. Por lo tanto, el oro también tiende a tener una valoración mayor que el dólar, especialmente en época de incertidumbre. Voy con un par de preguntas que hace Matías, aprovechando que pregunta si es que es similar a lo que pasa con el Bitcoin. Con el Bitcoin pasa algo particular. Cuando partió el gran boom, que fue cuando alcanzó los $20,000 a fin del 2017, que fue muy cerca de Navidad, fue una jornada extremadamente movida en capitales, recuerdo. Cuando nos acercamos a esos $20,000 por cada Bitcoin, se estaba hablando mucho de que era el próximo refugio. Y efectivamente hoy en día los inversionistas están tratando de diversificar sus inversiones y buscando algunos activos que no sean tan tradicionales. Y obviamente el Bitcoin ha sido uno de los que se ha visto obviamente bastante privilegiado, y también considerando que tiene una oferta limitada. Todos sabemos que poco más allá del año 2100, no recuerdo el año exacto, pero poco más allá del año 2100, la oferta de Bitcoin se va a acabar. Probablemente no vivamos ese momento, ojalá que sí, pero obviamente en el momento se va a acabar, por lo tanto ya la oferta va a ser limitada y la demanda no tenemos idea. Todo depende en su momento era cuánta cantidad de tiendas, cuánta cantidad de negocios aceptaran las criptomonedas o como medio de pago. Eso ya se ha estado internalizando cada vez más, pero hoy en día también se está utilizando mucho como un activo para refugiarse y para generar un mayor valor. Y otra pregunta que están haciendo, Matías, que Donald Trump no le gustaba que el dólar esté bajo. La verdad es que a él le gusta que esté bajo, porque el país se hace mucho más competitivo. ¿Qué presidente más competitivo? Lo único que le importa es que el dólar esté bajo al final. Competir con China, competir con Europa sobre todo. Exacto, por lo tanto, de hecho, Donald Trump fue uno de los que antes de la pandemia le decía a la Fed, lleven la tasa de interés a 0%. Y lo decía así categóricamente, antes de la pandemia. Por lo tanto, es un presidente que trata con sus palabras, de generar algún revuelo en la Fed. Obviamente son organismos independientes. La Fed es como la mayoría de los bancos centrales, que es autónoma. Pero obviamente que trató de generar presión. Finalmente se llevó a cabo eso, pero fue por la crisis sanitaria. Pero sí le gusta un dólar bajo porque su país se hace mucho más competitivo. Y si Estados Unidos es más competitivo y empieza a generar una mayor riqueza, ¿quién va a ser el que va a salir en todas las portadas? Precisamente Donald Trump, y es lo que está buscando una reelección en noviembre. Así que claramente lo que él estaría buscando por lejos es que el dólar siga bajando, que la bolsa siga subiendo. De hecho, quienes no lo sigan en Twitter a Donald Trump, los invito a que lo sigan, porque cada vez que algún índice toca un máximo histórico, es prácticamente como que estuviera de cumpleaños. Lo anuncia, pero con bombo y platillo, porque él lo que quiere ver es la renta variable en máximos, el dólar lo más bajo que pueda, y con eso él está generando una política de que efectivamente se trate de generar estos tipos de mayor incentivos. Otro tema, Matías, que con respecto a la Fed, ya tocamos lo que genera el impacto al oro por las bajas tasas de los bonos del Tesoro, también el debilitamiento del dólar, también es un activo de refugio, pero también hay dos situaciones que hay que contextualizar y que de a poco una de ellas empieza a generar un poco de ruido. Estados Unidos contra China. Sí. ¿Qué opinas tú, Matías? Sí, efectivamente. Es algo que el 2019 no parábamos de hablar, Ricardo. De hecho, todos los informes diarios era una tras otra.
Yo me acuerdo que el año pasado, por lo menos 2 veces o 3 veces a la semana, me levantaba a las 3, 4 de la mañana para ver cómo estaba el oro, cómo estaba el dólar, cómo estaba el euro, porque incluso tú, Ricardo, mandaste una estadística, me acuerdo, muy buena, que eran los horarios en que más tuitea Donald Trump y donde más se movía el mercado. Y si no me equivoco, era alrededor de las 11 de la noche, más o menos, puede ser o no. Y después venía Exacto. la contraparte, la vuelta a carnero, por parte de China, que era tipo 4 de la mañana. Y fíjate que hoy día no lo hemos visto. Y uno dice, ¿pero por qué? Si el 2019 fue un tema de que Donald, incluso algunas especies de memes, cómics, de hoy día de Donald Trump, China y un Twitter, finalmente, que era prácticamente el instrumento que ocupaba Donald Trump para mover los mercados. Y efectivamente era así. Y hoy día nadie habla absolutamente, pero ni siquiera de lo que es una guerra comercial, que hoy día está, entre comillas, stand-by, pero siguen, digamos, las represalias. Se está generando nuevamente incertidumbre con Canadá y Estados Unidos. China ya está respondiendo. En Estados Unidos y China cerraron ambos algunos consulados. Por lo tanto, sigue esta tónica y esta pelea, pero siempre se ha visto opacada. Y eso uno tiene que entender de los medios. Hoy día la manipulación de información en los mercados también se mueve mucho en función de los medios, ¿ya? Si no hablamos de una guerra comercial es porque precisamente hoy día no está vendiendo y no está moviendo los mercados. Hoy día el inversionista está preocupado de que si que sale o no la vacuna, que es el principal riesgo hoy día latente que uno ve. Entonces, tal cual como decís tú, si bien estamos opacados por una pandemia, esto llega a pasar y vuelve, pero creo que yo tengo la sensación, para no ser tan categórico, pero lo más probable es que pase el tema del COVID y a la semana estemos con noticias fuertes con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, 100%. Efectivamente. Ahora, para Donald Trump fue su caballito de batalla durante el inicio de su mandato, en que dijo que China había sido injusto con Estados Unidos, que prácticamente lo había estado engañando en términos monetarios durante mucho tiempo, y ahí empezó la escalada de tensiones. Y al estadounidense le gusta eso, el que es mucho más patriota le gusta que se defienda a Estados Unidos con los dientes si es necesario. Y mucha atención porque estamos a puertas de una nueva elección donde Donald Trump está segundo en la lista de preferencia en las encuestas. Está Joe Biden primero, y ojo con eso, porque lo que se podría generar es que si vuelve este escenario de que se genere un renovado, estas tensiones, estos dime y direte entre China y Estados Unidos, que ya hemos visto durante las últimas 2 semanas algunos indicios de esto, hay que prestar mucha atención porque eso podría ser incluso un motivo que lleve, y a lo que vamos a hablar posterior, al oro y a los activos de refugio y a los metales preciosos, incluso a un impulso mucho más potente. Y pasemos a la última vez que Matías, antes de ya pasar de lleno a lo que son los mercados y las alternativas que se generan con todo este contexto que estamos viendo y con lo que podría pasar de cara a lo que se viene en las próximas semanas. Seguimos a la espera de la vacuna. Salió una noticia de Rusia el día de ayer, precisamente, a primera hora, de que ya tenían una vacuna inscrita, pero generó un poco de ruido en ese sentido, Matías, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que igual Putin no es tan... Bueno, el mercado no le cree mucho y es como también lo que ha pasado con China, algunas también entidades en Estados Unidos. Recordemos que, no sé, pues Moderna en su minuto dijo que un par de veces, de hecho, varias veces, dijo que ya tenían, digamos, la cura contra el COVID o tenían avances relevantes, etcétera, y fue bluff, y eso lo venimos escuchando desde mayo, abril, por ahí. Entonces, hoy día esta carrera por la vacuna, efectivamente, hoy día es como la guerra espacial, es como un montón de guerras que se dan de quiénes son los primeros, quién es el primer país hoy día en tener, digamos, la vacuna. Y eso ya hay una carrera. Y no solamente Moderna, hay 5 empresas más, y de hecho la mayoría son chinas, de que están, digamos, en la etapa 4, si no me equivoco, Ricardo, ahí si me puedes confirmar, de las 6 etapas, en la etapa 4, entre 4 y 5 empresas que ya, en fase 3, perdón, fase 3, que ya, digamos, están avanzando con la cura. O sea,
faltan 2 o 3 fases, no queda tanto, digamos, para el tiempo que ha pasado. Por lo tanto, hoy día esta guerra por sacar, digamos, la vacuna, por supuesto, se la quieren adjudicar todos. Y eso va a pasar, y hoy día es Putin, mañana va a ser China, pasado mañana va a ser Estados Unidos, y así nos vamos, yo creo que así va a ser la tónica. Sí, y de hecho la Organización Mundial de la Salud fue muy cautelosa con esto, dijo, mucho ojo, tómense esto con cautela, y también hay que hacer una segunda lectura. Para llegar a que se pueda utilizar en seres humanos y empezar a evaluar cuáles son digamos, los efectos negativos de corto plazo, es precisamente en la fase 3. Ya la fase 4 viene ya cuando está más que probada, después viene la aprobación por parte de los entes reguladores y después se lanza al mercado. Pero para llegar a la fase 3, lo que hizo Rusia con esta vacuna es que se saltó de la fase 1 a la fase 3 inmediatamente y la inscribió sin ni siquiera terminar la fase 3. Eso es lo que genera mayor incertidumbre, por lo tanto, si bien las noticias pueden parecer muy optimistas, haciendo un doble clic, una segunda lectura, la verdad es que aún esta carrera tiene algún tramo, es una maratón y creo que no llevamos ni siquiera 20 kilómetros, así que falta todavía para lograr esta cura que todos esperamos, por supuesto, pero hay que ser bien cauteloso en base a ese escenario. Y ahora vamos a ver los activos de cómo le pegaron cuando Putin hizo ese comentario, que le pegó fuerte, digamos, a varios activos, que los vamos a revisar. Efectivamente. De hecho, vamos a ver, antes de pasar a eso, solamente este gráfico y después pasamos de lleno a lo que son lo que es básicamente la alternativa de trading. Fíjense el oro en las últimas dos crisis. Hay dos rayas horizontales de color rojo que son bastante pequeñas, que se puede ver una al inicio del gráfico y otra al finalizar el gráfico. La del inicio del gráfico fue precisamente cuando comenzó la crisis subprime, cuando ya, más que comenzó, cuando ya estalló esta crisis, esta burbuja financiera e inmobiliaria en Estados Unidos, y vemos cuál fue el rally que tuvo el precio del oro desde octubre del 2008 hasta aproximadamente octubre del 2011. Son cerca de 3 años. Subió un 180% de valor. Y si se dan cuenta, el movimiento que está ahora marcado en ese rectángulo amarillo, que tuvo al finalizar ese periodo, se asemeja un poco a lo que estábamos viendo ahora último. No digo de que el oro vaya a corregir y a caer. ¿Y por qué no digo eso? Digo que hay que tener atención porque pueden venir correcciones importantes, ya lo vimos el día de ayer, no es para nada descartable que venga alguna eventual otra corrección, a pesar de que la visión nuestra es más optimista, es más alcista con el oro, pero no hay que descartar correcciones. Lo que sí es importante es que desde que partió la crisis sanitaria, lleva un 40% de rally el oro. Si se llega a ver un impacto económico mucho mayor, si se llega a generar una política monetaria mucho más expansiva, perfectamente el oro podría tener para subir bastante más. De hecho, ya hay algunos bancos que han tirado precios objetivos muy, muy elevados. Sin ir más lejos, Bank of America tiró como precio objetivo de aquí a 18 meses los $3.000. $3.000, está hablando de un 50% de upside adicional al precio actual. Por lo tanto, podría seguir este mayor avance en el precio del oro sin ningún problema, pero lo que quiero mostrar también con este gráfico es que las tendencias obviamente que también tienen cierta volatilidad dentro de una misma tendencia alcista. Así que no es para asustarse una caída tan fuerte del 7%, sin lugar a dudas, pero tampoco es de que haya acabado el rally del oro, tampoco es de que de que estemos viendo un cambio de tendencia y de que empecemos a ver un oro en los $1.500 bajo ningún punto de vista. ¿Verdad, Matías? En ese sentido, compartimos plenamente. Sí, y hay que ser súper crítico acá, porque cuando yo hago el análisis y cuando vemos el upside que puede tener el oro y el gráfico que tú estás mostrando, quiero que se vayan a la parte izquierda de este gráfico, de la primera crisis, de este 180. Fíjense que los impulsos tremendos que ha tenido el oro en su minuto vienen con correcciones. Se ve la imagen, digamos, que es una corrección pequeña, pero estamos hablando de un gráfico, si no me equivoco, acá semanal, Ricardo. Exacto. No sé si me falla la vista, pero semanal,
y estamos hablando que son correcciones de más de $200. En cada corrección que tiene el oro, fíjense, en cada corrección son aproximadamente $200, ¿ya? Que es una corrección que hoy día podemos ver desde el máximo que llegó al mínimo que tuvimos en el oro en un par de días, que fueron cercanos a los $200. Entonces, la pregunta es, ¿hay un cambio de tendencia? ¿Cambiaron los fundamentales? No, es una corrección del día, que está perfecto, porque recuerden, nada sube en línea recta. El mercado tiene que agarrar un impulso para subir de nuevo, ¿ya? Porque si no tendríamos una línea recta, incluso sin pendiente. Y eso no ocurre en los mercados. Hemos visto uno que otro activo, pero finalmente tendemos a ver una corrección de manera óptima. Por eso tenemos que saber de que cada compra que realicemos tiene que estar el stop loss. Y eso es relevante, y ni Ricardo, ni yo, ni ninguno de los hoy día los exponentes de Capitaria no lo vamos a recomendar, porque las caídas pueden ser fuertes, porque la gente se asusta, tal cual como uno se asusta con una caída de $50, la gente se asusta al ver caídas de $200, ¿ya? ¿Significa que ya cambiamos o reventó, digamos, el oro? Yo creo que para nada. Yo creo que nuestro objetivo sigue siendo, para mí, los 2.200, lo he hablado, digamos, pero casi que por todas partes. Y uno tiene que ser cauteloso. Al momento de comprar, sigue la ola, sigue la tendencia. Y si llega a caer como hoy día, tiene el stop loss. El stop loss finalmente, y se los digo, digamos, para ir en sintonía con lo que ha pasado con el oro, es tu salvavidas en tu cuenta. Es tu salvavidas. ¿Qué salvavidas? Estas correcciones. Y te dan la oportunidad de entrar $100 más abajo, $150 más abajo. O sea, si yo les pregunto a la mayoría de los que quizás estamos conectados hoy día, que entró sobre los 2.000 y llegó a 2.070, cree que cualquier persona hubiese dicho, oye, ¿qué pasa si hubiese tenido la oportunidad de entrar hoy día en los 2.000? Incluso nada, me compro con todo. Y hoy día la sensación es distinta, es como, ya te da casi que miedo comprar. Y eso es porque uno no pone stop loss y generan miedo, digamos, más latente por un tema emocional. Y es súper bueno poner esto sobre la tierra. ¿Qué significa poner esto sobre la tierra? Cuando vemos los porcentajes que muestra Ricardo de 180% en un par de años, y esta subida que en menos de un año ya lleva un 40%. Entonces, al esperar estas correcciones es cuando uno tiene que ir con la tendencia. Si alguien me dice a mí, oye, tiré corto en oro en estos niveles con todo lo que está pasando, o sea, yo creo que la probabilidad de que mi posición esté roja es altísima al irme corto. Entonces yo preferiría estar fuera en caso de que suba mucho y esperar ese precio de entrada que estamos hoy día viendo en tendencia para poder entrar y agarrarse ese rally, que es muy potente. Ya Ricardo está mostrando una estacionalidad con la última crisis, entonces uno tiene que tener en la cabeza en qué decisión tomar y qué tanto estás dispuesto a ir a buscar en el tiempo. Si tú tienes esa convicción de que en el mediano largo plazo debiésemos tender a retornar incluso los 2.200, empieza a ver tus niveles de entrada en el oro. Efectivamente, y con respecto, completamente, 100%. Y de hecho vamos a entrar en un detalle del oro más corto plazo posterior, ya que están preguntando algunos niveles ya, no se adelanten, viene después esta diapositiva. Yo siempre me acuerdo de cuando entré a Capitaria, hace casi 8 años ya, que dijo Ervin Andia, que es uno de los socios fundadores de Capitaria, dijo, el stop loss es como un cinturón de seguridad. Tú puedes chocar, pero si estás con el cinturón vas a sufrir mucho menos que estás sin el cinturón, y eso créeme. Y la verdad es que es así. Uno puede sufrir porque me tocó el stop loss, perdí esta cantidad de dinero, pero con la caída que tuvo el oro quizás no hubiera sido un stop loss, hubiera sido un stop out. Así que por eso que el stop loss siempre es recomendable. Pasemos a la alternativa, Matías. Primero con los commodities. ¿Y qué commodity? Que hablar del oro, por supuesto. La estrella que ha brillado durante el último tiempo y esa corrección gigantesca. Acá el técnico está acompañando a la perfección, Matías. No sé si creo que son niveles que estamos vigilando desde antes, efectivamente. Lo hemos mostrado y esa tendencia alcista que estáis mostrando, que es de marzo, está muy linda. Y sabéis que también explica, fíjate, desde el mínimo que tú estás marcando esa tendencia, no sé si nos podéis decir cuánto fue esa corrección luego de que el oro haya subido de manera constante. ¿Cuánto fue esa corrección que hay como una especie de doble techo y te va a buscar la amplitud? Justo donde tenía la línea de tendencia alcista.
Sí, desde los máximos hasta el mínimo fue casi un 20%, fue un poco menos del 20%, fue una corrección importante. ¿Cuántos dólares más o menos? Fueron cerca de 250 dólares. 250 dólares. Ahí podríamos haber dicho tendencia alcista, doble techo, ruptura, cambio de tendencia, el oro para abajo. Y es una corrección mínima. Cuando tú mostraste el gráfico anterior de semanal, o sea, yo creo que esa caída ni se ve. Entonces, se cayó 250 dólares, me imagino que ahí todos con stop loss y tratando de entrar abajo, o cuando empieza a repuntar, y de los 1.400 ya lo tenemos en los 2.000 como máximo. Estoy viendo como la figura de marzo, Ricardo. Claro. Sí, de hecho, la caída es bastante similar en términos de cómo se puede apreciar en el gráfico. En términos de dólares, quizás es un poquitito menos que tuvo en los últimos días, pero también hay que considerar otra situación, que es un activo que venía extremadamente sobrecomprado. Y Claro. cuando hay una cantidad de sobrecompra tan fuerte, lo mínimo que genera incertidumbre sobre un mayor impulso del activo genera una oleada de ventas. Claro, todos quieren salirse, todos quieren asegurar la utilidad, los que venían comprados los 1.800, 1.900, 2.000, quieren aprovechar de tomar la utilidad, y eso lo único que significa es sell, 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 sell. Todos están vendiendo, están liquidando sus posiciones, y por eso que también son los movimientos mucho más extremos, y más aún en un mercado que hoy en día está extremadamente automatizado. Los niveles de stop loss para una compra es una venta, es liquidar un activo, y eso en el mercado es una venta. Por lo tanto, todos los stop loss que se fueron tocando bajo los 2.000 fueron generando un desplome mucho mayor. Y también las órdenes pendientes, y también había gente que estaba especulando que el activo puede bajar. No todos piensan que va a subir, porque si no sería muy fome el mercado. Sería todo que suba, todo que baje, no. Pero obviamente también los que estaban especulando aprovecharon de poner posiciones vendedoras bajo niveles de soporte importante, y eso genera que con un mercado automatizado como el actual y una toma de utilidad tan potente, el movimiento haya sido mucho más exagerado. ¿Y por qué se demuestra que es exagerado? Solamente viendo el impulso que tuvo hoy. Es la gran explicación de decir, efectivamente, fue una sobrereacción del mercado, sin lugar a dudas. Por eso es importante también, perdona, dale nomás. No, por favor. No, por eso es importante también que cuando el activo va cayendo, no se vayan comprando. O sea, al final, si está cayendo tal cual como tú dices, el pánico te sobrepasa. El pánico te sobrepasa, y todos los inversionistas, todos los traders, los inversionistas más institucionales, aseguran ganancias y están liquidando. Y cuando tú te vas comprando, cuando el activo va cayendo, te estás yendo contra toda la masa que está liquidando y que lo aborda el pánico. Por lo tanto, es bien probable que pierdas plata con esa caída. Entonces, la pregunta es, ¿en qué minuto entrar cuando está cayendo? Porque igual uno quiere aprovechar un precio bajo, como lo que pasó hoy día en la madrugada, que llegó a 8.40, 8.50, si no me equivoco, Ricardo, en el mínimo, y se pegó un repunte de casi 80 dólares en 3 horas, ¿ya? Y ese pánico que tú hablas y esa sobrecompra que se da, exacto. Pero uno tiene que esperar a que el activo pare de caer. Yo siempre digo, pare de caer. ¿Qué significa que pare de caer? Por lo menos que tengáis un par de velas azules, o por lo menos que ya no veas velas rojas cayendo consecutivamente. Por último, que hay una estabilización en el precio, o que se mantuvo durante varias horas en un precio, en un rango de 10 dólares. Ya eso ya te dice que el precio ya se estabilizó, que ya paró la caída. Y ahí analizar nuevamente el nivel de entrada, analizar dónde pretendes comprar, pero no comprarse cuando viene la ola de ventas, cuando lo que aborda ahí es el pánico, ¿ya? Entonces, es súper importante, y el mercado empieza a entender eso, y el análisis técnico empieza a jugar, y ya lo que muestra hoy día Ricardo en este gráfico es de libro. O sea, parte alta, corrige, máximo, corrige fuerte, media móvil de 50 periodos, si no me equivoco, el azul, más línea de tendencia, y ahí se empieza a estabilizar el precio. Y listo. Y ahora recién empezamos a ver qué niveles de compra hay. No sé si compartís conmigo en ese sentido, Ricardo. 100%. Y de hecho, el apoyo que tuvo fue, pero clave, media móvil exponencial de 50 periodos, directriz alcista, o sea, había motivos para que se apoyara en ese nivel, y la caída también tenía motivos. El RSI estaba cerca de 100 puntos,
y va entre 0 y 100. O sea, estaba prácticamente todo sobrecomprado. Aquí hacen un par de preguntas, Matías. Primero, ¿podría llegar el oro a $1.700 de acuerdo a esta variación de los últimos días? Yo, para ser bien en términos de opinión de cómo podríamos ver un oro en $1.700, primero que ya salga una vacuna, pero que salga una vacuna con todas las fases, con todas las aprobaciones y con todas las regulaciones que esté determinando la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos de cada país, pero también viendo una situación de que la economía mundial se esté mejorando y de que no se necesiten más estímulos monetarios. O se empiecen a disminuir los estímulos monetarios, más que no se necesiten, porque lo vamos a necesitar durante algún tiempo. Una disminución importante de estímulos monetarios y una vacuna que pase todas las fases, sería obviamente un gatillante para mostrar una caída que podría ser incluso hasta abajo los $1.700. ¿Cuál es el gran problema de que eso suceda? Uno, de que tienen que pasar las fases, y para que pasen las fases se necesita tiempo. No es cosa de la vacuna, quizás que tenga la cura para el coronavirus, probablemente, o una posibilidad, una probabilidad, podría haber estado al mes después de que salió la pandemia. El gran problema es que tiene que pasar las fases para que se vaya probando primero de forma de laboratorios, después en algunos animales, después en la población, después que pase, que se vean los efectos secundarios de corto plazo, después si queda efectos secundarios, ver por qué se generaron, volver a laboratorio, volver a animales, y todas esas fases cuando ya se empiezan a pasar, lo único que se necesita es tiempo. Acá pueden estar todos los genios trabajando, pero para saber efectivamente si es que la vacuna es efectiva o no, lo único que nos va a decir es el tiempo. Y en base a eso, se ve muy poco probable que en el corto plazo ya tengamos una vacuna. De hecho, ya se está especulando que quizás a fines de año o ya para el 2021, yo creo que va a ser más para el 2021, podríamos ver alguna vacuna por parte de Estados Unidos que ya sea un poco más probada. Eso con la primera pregunta que nos hacen. Y la segunda, algo muy interesante que nos dice, nos comenta Alberto, el stop loss es el verdadero costo del trading visto como un negocio. La verdad es que para mí una pérdida es parte de una estrategia. Uno va a tener pérdidas. En trading, en inversiones, siempre uno va a tener alguna pérdida. Eso es innegable. El que nunca tenía una pérdida en trading, yo creo que si lo dice estaría mintiendo o lleva una operación y fue positiva. La verdad es que las pérdidas son parte del trading. Hay situaciones de mercado, hay noticias macroeconómicas que cambian el panorama, que cambian los fundamentos, que cambian el análisis, y eso indudablemente va a generar alguna pérdida. Lo que hay que generar, lo que hay que tener como estrategia es que las pérdidas sean acotadas y que las ganancias sean extensas. Si uno no tiene esa estrategia de trading, difícilmente va a llegar a algo. Exacto. Exactamente, Ricardo. Yo comparto con eso. Y bien la analogía, igual el tema del costo, que es súper bueno ver el trading como un negocio y no como timba, los que decimos los traders, porque la idea es que los aprendizajes no te salgan caros y aprender a usar el stop loss, a veces te puede salir muy caro el aprendizaje, sobre todo en este tipo de activos. Así que bien por esa línea. Oye, Ricardo, ¿qué tenéis más adelante? ¿Qué vamos a ver. Ahí voy a responder la última pregunta, de que si no utilizo stop loss, ¿qué estrategia debería utilizar? Un apalancamiento extremadamente bajo y en activos que se muevan muy poco, porque el stop loss para mí tiene que ir sí o sí. O sea, yo jamás he recomendado no utilizar el stop loss, así que en base a eso es decisión de cada uno, por supuesto, pero yo jamás no he utilizado stop loss, siempre lo utilizo. A veces me saca y uno dice, me fue a buscar el mercado. Claro, no creo que el mercado vaya a buscar una posición de un lote frente a millones de lotes que hay circulando en el mundo. Pero obviamente que a veces uno queda con esa bala pasada, me sacó justo y después se devolvió. Eso yo creo que no ha pasado todo, pero para mí es la mejor estrategia utilizar el stop loss, porque sin eso tendría eventuales pérdidas extremadamente grandes que fueron pequeñas, que obviamente después fueron más que recuperables. Y esa es la idea. Pasemos, Matías, sigamos. Vamos con la plata. La plata, que ha tenido un rendimiento extraordinario, un impulso superior al 200% desde el mínimo de marzo hasta los máximos de la semana pasada. Es una locura, sí. Matías. Sí, no, efectivamente. Y la plata, bueno, también ahí hay que hacer esa relación, Ricardo, porque muchos clientes igual nos preguntan
Ya, pero la plata es un activo refugio, y si bien es un metal, ¿para qué lo ocupamos? ¿Por qué tanta fortaleza? El oro ya entendemos que viene con reservas de los bancos centrales, además lo que explicó Ricardo, pero ¿cómo podemos explicarlo y abordarlo de mejor manera, Ricardo, del por qué la plata tiene este comportamiento similar al oro sin ser, digamos, un activo refugio por excelencia como es el oro? Sabemos que tienen obviamente similitudes, pero ¿cómo podríamos explicar, digamos, este impulso aún así mucho más fuerte que el oro? Efectivamente, lo que pasó con la plata, y en general, hay fundamentos que se comparten. Es un activo, es un metal precioso, es utilizado en joyería. Algunos inversionistas también lo han utilizado como algún eventual activo de refugio, porque obviamente también es un metal que tiende a generar un valor. Pero la plata tiene una particularidad distinta, de que se utiliza mucho más en la parte industrial, mucho más en comparación al oro, de una forma Claro, extraordinaria. claro. Y lo que hemos visto en el último tiempo es que esta cantidad de estímulos monetarios lo que genera es que el dinero, y lo dijimos de inicio, se tiene que ir a alguna parte. Y si hay una cantidad de estímulos sin precedentes, la industria se tiene que volver a mostrar un auge en algún momento. Y lo que hacen los inversionistas hoy en día, no invierten pensando en hoy. Las inversiones son con las valoraciones presentes, pero también pensando en las valoraciones futuras. Y es lo que ha generado que la plata ha tenido un rendimiento mucho más grande, mucho más alto que lo que ha sido con el oro, especialmente durante las últimas semanas. Eso es Alcanzó un clave. nivel importante igual. Hay que decir que, bueno, tuvo un desplome ayer gigantesco. Ayer cayó un 15%, que llegó a caer incluso un poco más de un 15%. Fue un desplome gigantesco. Y que de hecho ahí vi algunas tallas que tiran varios impresionistas que sigo en Twitter, que decían, la plata cayó un 15%, si esto hubiera pasado con la bolsa, hubiera venido un nuevo paquete de estímulos de 10.000 millones de dólares por parte de Estados Unidos. Y es así, si hubiera sido con otro activo, claramente hubiera venido un paquete de estímulos gigantesco. Pero es un activo, y que esto no es solamente de ahora, es un activo que generalmente ha sido mucho más volátil que el oro. Eso hay que saberlo. Tiende a tener una volatilidad mucho mayor que el oro, por lo tanto, esa caída que fue más exagerada, obviamente que tampoco sorprende, porque tiende a mostrar un movimiento mucho más fuerte que el metal dorado. Y otra situación es que el técnico ha funcionado bastante bien con la plata. Si se dan cuenta, el nivel que se apoyó hoy día, los 23,3 dólares por onza, se apoyó en esa zona, repuntó hasta los 26,20, que eran máximos anteriores, y le costó romper ese nivel y volvió a caer. Entonces, acá lo importante de estos activos que actualmente estamos monitoreando, que son estos metales preciosos, es que si bien tienen fundamentos detrás de que podría darle un mayor impulso, el análisis técnico está funcionando muy bien para estos tipos de activos, Matías. Sí, no, y al final tú diste en el clavo, Uno se va a activos, por ejemplo, doy bueno, hoy día no es el caso, pero Tesla, luego del rally fuerte que se pegó y que llegó a su máximo histórico y se desinfló unos $400, estuvo por lo menos un par de semanas ya estable, y hoy día nadie habla de Tesla. Por eso yo digo, hoy día no es la ocasión, porque hoy día se pegó un fuerte impulso luego el anuncio de su split. Pero si sacamos el día de ayer, efectivamente estuvo varias semanas. Al final, ¿qué es lo que busca el inversionista? Y lo que hablamos, hoy día la gente tiene liquidez. Estados Unidos hoy día está lleno de liquidez, el mundo está lleno de liquidez, y tú diste en el clavo, se tiene que ir a alguna parte. ¿Dónde se da? A los activos finalmente que hoy día se están teniendo movimientos tremendos. Y la plata, si se ha movido más que el oro, es precisamente, fíjate que las velas anteriores, antes de este rally fuerte, pero cuando empezaba a estar en la tendencia, mírate las velas chicas que tenía. Y en 2 días, 3 días, se pegó impulso fuerte, ahí viene la noticia, viene el fervor, más impulsos fuertes de manera descomunal, y esa es la euforia que uno tiene del no perderse la oportunidad, y empiezan a comprar, y generan este impulso tremendo, y por eso mismo los desplomes. Ahora, en el análisis técnico, Ricardo, me gusta más el oro, y para ser bien sincero, me gusta más el oro, y no sé qué opinas tú desde el punto de vista técnico, que cada vez que tenemos una vela bajista fuerte, como la que tuvimos ayer, seguido por una vela alcista y que alcanza la mitad del cuerpo, eso llega a ser
generalmente para el análisis técnico, generalmente la vela llega a la mitad y tiende a seguir cayendo, o podríamos ver una eventual ahí yo tengo mi duda con el técnico acá. Sí, de hecho lo hemos revisado bastante cuando hay datos de empleo, porque ese movimiento de que va a rellenar la mitad de la vela anterior se da bastante en cualquier temporalidad, pero especialmente en corto plazo. En corto plazo, cuando conocemos datos de empleo en Estados Unidos que salen lejos a las expectativas, podemos ver, por ejemplo, una caída gigantesca del dólar en un gráfico de 15-30 minutos, después se devuelve la mitad de la vela y después sigue cayendo. Ahora, lo que ha pasado con la plata, en este caso, obviamente, mientras no rompa los 26,20, podría volver a caer, podría volver a los 23,30, independiente que nuestra visión sea más alcista pensando en las próximas semanas. E incluso, lo que a mí me da más temor con la plata es que está lejos de su línea de tendencia. Está muy lejos de su línea de tendencia. Por lo tanto, no fue como el oro que por último la tocó. Exacto, exactamente, que se apoyó justo en la tendencia. Acá la plata sigue estando lejos, por lo tanto, si es que hay un activo que yo hoy en día que no privilegiaría posiciones compradoras y tampoco vendedoras, con el que no me la jugaría, es con la plata. Si tuviera que apretar el botón, mientras no rompa los 26,20 sería venta, hasta el piso que tiene marcado los 23,30, en muy corto plazo. Los 23,30 para mí sería compra, con stop loss acotado, y sobre los 26,20 para mí una compra, pero cantadísima para buscar los máximos los 29,83. A mí esa me gusta. A mí me gusta, si yo tuviese que apretar el botón con la plata, yo esperaría la ruptura en los 26,2. Ojo, es súper bueno. Cuando hablamos de espera tu precio, espéralo. ¿Ya? Si todos los días nos dan oportunidad. Y lo que hablamos con el oro, con la plata, si yo te hubiese dado este precio que está hoy día, la semana pasada, ¿te compraría? Yo creo que a ojos cerrados, porque sabéis prácticamente que el activo viene subiendo. Pero espera tu precio, y esta ruptura en los 26,2 es clave. Si yo creo que lo llega a romper y se estabiliza sobre ese nivel, perfectamente te debe buscar el máximo. Y viene con todo el fundamental, exactamente. Pero antes no, antes está como en este limbo, está como en la mitad y lejos de la línea de tendencia. Yo creo que en este activo preferiría esperar, a menos que en los próximos días tengamos esta ruptura y yo me compro fuerte. Ahí me compro fuerte, efectivamente. Exacto, sí. Ha estado bastante volátil, ha estado bastante técnico y eso es lo interesante que hay que tratar de ir aprovechando. Aquí hay algunos comentarios. Aquí pusieron una frase que a mí me encanta y que la he dicho hartas veces y que bueno que Orlando también la sepa. Las subidas son por las escaleras y las bajadas por los ascensores. Las caídas por el ascensor. Exacto. Sí, no, esa es muy buena frase. ¿Quién la dijo? Orlando nos comentó eso por forma interna y es una frase que también he usado harto, que claramente se hizo en los mercados. Vamos a otro activo que ha mostrado harta volatilidad y ya como vamos a ver esta forma más de los commodities, cómo se han movido, vamos a pasar un poco más rápido lo que son los siguientes activos que tenemos para monitorear en honor al tiempo y también porque pueden descargar este Special Report desde la página blog.capitaria.com. Por lo tanto, los dejo invitados blog.capitaria.com para que descarguen este informe que viene bastante completo con 10 activos a analizar. Palladio, Matías, uno de tus activos favoritos el último tiempo. Sí, no, a mí me encanta. A mí me encanta Palladio. Bueno, para los que no me conocen, yo soy una persona que asume algunos riesgos. Y creo que para mí este commodity es uno de los commodities, si bien que se mueve fuerte, y se mueve siempre. O sea, pueden ver el gráfico, los desplomes y la subida que tienen. Yo en su minuto, el año pasado, le porfié al Palladio, me fui corto porque yo consideraba que no debiese valer lo que vale, hasta que se pegó ese desplome y reventó esa especie de burbuja que yo hablaba y que cayó más de $900, que obviamente una caída brutal. Y hoy día tenemos una tendencia ya un poco más estable, pero es un activo que hoy día no es para cualquiera, y eso es importante. No es para todos, no es para todos los capitales, es un activo que te pide harto margen, el spread es caro, incluso Capitaria, yo hice el estudio y Capitaria es hoy día el broker más barato en Palladio en la RAM, y lo pueden ver, digamos, incluso se pueden meter a cualquier página y tenía spread de $20, $30 incluso, ¿ya? Por lo tanto, creo que es un instrumento que en una hora, no sé si tenía la TRI, pero yo lo tengo acá, en una hora estamos hablando de $20 por lo menos, ¿ya? Si tú lo miras a un día,
incluso podría sobrepasar los $50, los $70. Por lo tanto, es un instrumento que se mueve fuerte, ¿ya? Por lo tanto, no es para todos, ¿ya? Pero si hay algo que me gusta del Palladium, uno, es su técnico. Ya vamos a hablar un poco quizás de los fundamentales, pero yo creo que dar énfasis al técnico. Y aquí lo mostró Ricardo a la perfección. Las medias móviles las respeta muy bien, por supuesto en canales laterales no sirven esas medias móviles, pero ya en tendencia lo empieza a respetar muy bien, está cercano a la línea de tendencia, está en un soporte clave, apoyándose en la media móvil de 50 periodos, y para mí es un activo que hoy día, si nos vamos en la era de los metales preciosos, todos estos metales, tanto como el oro, la plata, el paladio, dicen tener esta tendencia alcista. Por lo tanto, si hay un activo que se mueve fuerte y es súper técnico, es el paladio. Y por eso me gusta este activo, Ricardo. No sé qué opinas tú. Sí, es muy atractivo en el aspecto técnico. Tiene fundamentos que comparte con otros metales preciosos. También está dentro de la categoría de metal precioso. Obviamente que también tiene otras implicancias en la parte industrial, como en la plata. La parte de los vehículos también se ha utilizado bastante, especialmente en los vehículos eléctricos. Y obviamente si se viene un auge en los vehículos eléctricos, también va a ser un activo que por la parte fundamental debiera tender a mostrar un mayor avance en las próximas semanas y los próximos meses. Pero en el técnico, como tú bien dices, está respetando a la perfección. Esa media móvil de 50 periodo exponencial la respetó muy bien, además que era un nivel psicológico muy cercano a los $2.100, 2.095, prácticamente al lado, fueron los mínimos que llegó. Y con este avance que muestra la jornada de hoy y ya sobre los 2.250, para mí me hace mucho sentido que incluso pudiera buscar cerca de $200 más en el corto plazo. ¿Ahí tú qué opinas con eso, Matías? Sí. Y ¿sabéis qué? Entre el oro yo sé que obviamente el paladio es un derivado de algún metal, de un metal, no cayó tanto como cayeron principalmente los commodities en general, sobre todo los metales. Por lo tanto, me gusta aún más. La caída fue paulatina, no fue una caída abrupta, se mantuvo en su media móvil, se mantuvo en su tendencia. Tal cual como tú dijiste, el paladio hoy día se está ocupando mucho para algunos autos eléctricos, pero principalmente los autos híbridos. Para los que no saben, en Europa hoy día los autos, digamos, a gasolina ya no se están ocupando mucho, se están ocupando más los híbridos, incluso porque son incluso siendo más caros. Pero luego del escándalo de Volkswagen, hoy día Europa se ha puesto muy firme en ese sentido. Por lo tanto, ¿para qué se ocupa el paladio? Finalmente, para que todos esos gases que emite el automóvil los convierte en moléculas de agua, ¿ya? Entonces, esa es la gracia, y por eso el paladio en su minuto subió de manera tan fuerte, porque la industria automotriz, y lo que se esperaba a futuro, ojo, porque esa subida fuerte ni siquiera iba respaldada por el aumento de la venta de autos, de hecho, todo lo contrario, venía picada, pero la industria en general cambió esa visión y hoy día, sobre todo en Europa, en Europa, Asia también, está cambiando esa cultura de es preferible comprar un auto mucho más caro, pero que contamine menos. Y para que contamine menos, sobre todo en los autos, digamos, híbridos, se está ocupando mucho paladio. Y el paladio es un derivado incluso de níquel. Por lo tanto, como es un derivado y ya hay escasez, hay poca oferta y mucha demanda. Por lo tanto, está como casi como con los fundamentales del oro, pero desde el punto de vista de para lo que se ocupa. Por lo tanto, es un activo hoy día súper interesante que no todo el mundo habla, que a mí me encanta y hay que estar mirándolo, sobre todo para los traders que son un poquito más intensos, digamos, en cuanto a movimiento. Exacto, de hecho me acuerdo que hace bastante tiempo atrás, el paladio y el platino estaban con un precio muy similar, $800, $700 más o menos se mantenía. Claro. Y en cuestión de un año y medio, el paladio pasó a 2.800 y el platino a $900. O sea, claramente el paladio se llevó todas las miradas porque claramente tenía un uso y una predicción mucho, mucho mayor. Pasemos a algunos ETF. Perdón. Dime. No, que incluso el paladio llegó a valer más que el oro. Sí, definitivamente. Eso De ya hecho, hoy, es una locura. sí, completamente, y por bastante, con una amplitud bien importante. Pasemos a unos ETF, unos fondos que son muy interesantes y que están bastante ligados, y acá vamos a pasar un poco de forma más ágil lo que viene en estos gráficos, porque también le dejamos la invitación hecha para que se descarguen este informe
les tiene que haber llegado también a su correo electrónico, y obviamente está todo el detalle dentro del informe. Hay algunos ETF bien interesantes. Uno es el ETF NUGT. Este ETF básicamente está compuesto por, está largo en acciones que son mineras de oro y de plata. Por lo tanto, abarca sí o sí los commodities que más han brillado en el último tiempo. La ventaja es que este es un 2 por. ¿Qué significa eso? De que el movimiento que tengan los commodities lo duplica. Por lo tanto, es mucho más agresivo, ya sea al alza o a la baja. Y aquí el técnico nos muestra algo bien interesante, Matías, y acá la media móvil exponencial de 50 periodos está sirviendo para muchos activos. ¿Qué opinas tú con eso? Sí, a mí me gusta ese activo, creo que está en una zona técnica importante, y claro, efectivamente habría que ver de repente si es que está ahí en una tendencia o en qué minuto se podría estabilizar el precio, ¿no, Ricardo? Del punto de vista Sí, técnico, como efectivamente. Sí, en el sentido en que si yo tuviese que apretar el botón ahora, ya, yo siempre me pongo en ese caso para ver el tema atractivo, esperamos sobre los 90-20, ¿cierto? sí, me gustaría una consolidación sobre los 90-20, porque una eventual ruptura de los, 90, de los 83, 84 puede llevarlo incluso hasta los 75 y después niveles menores. Pero por los fundamentos que estamos viendo, y si a eso le sumamos el técnico, si es que se mantiene sobre los 90-20 dólares, creo que perfectamente podría buscar en primera instancia los 101, que ojo, acá uno lo ve como, bueno, el movimiento son 10 dólares, no es mucho. Sí, pero eso es un 11%, por lo tanto, sí es Exacto. un movimiento relevante en términos de lo que es básicamente para un activo. Y después de eso tendría los 111 dólares y después cerca de los 120. Para mí es un activo que es muy interesante, que tiene una ventaja que por ejemplo, el oro, el paladio y la plata, con los movimientos que tiene, a veces hay cuentas que no pueden aguantar mucha volatilidad de este tipo de Exacto. activos. Y acá los Eso es súper ETF es una importante. alternativa. Exacto. Eso El es súper ETF, importante lo que acabas de decir. sí, porque nace como una alternativa muy válida y los movimientos son muy similares a los que tienen el oro y la plata. En este caso, este ETF está compuesto por mineras de oro y de plata, por lo tanto, obviamente que tiene una implicancia directa. Sobre los 90,20, Matías, no sé si comparte, 101, 111 y 120 serán los siguientes objetivos. Sí, sí, a mí me gusta. Aparte, todavía veo bien lejano los 75 dólares, Sí. desde el punto de vista del porcentaje. Si bien tiene una caída fuerte con ruptura de tendencia, yo siempre digo, hay que hacerle caso a las rupturas de tendencia porque son relevantes, pero hoy día vimos el día de ayer una vela bajista fuerte, en la apertura de hoy una leve sombra inferior, donde te muestra quizás un poquito de rechazo al precio. No sé, creo que no alcanzó a cerrar sobre los 90-20, pero creo que esta semana se define. Si esta semana estamos sobre los 90-20 y se consolida, lo mismo que el oro y la plata, yo estaría con compras fuertes acá pensando en ese cliente que quiere ver el largo plazo y no quiere estar pendiente del día a día en los metales. A veces en la compra, o sea, estar comprado, vendido en oro, y ver los movimientos, de repente eso también genera algún estrés y no es el perfil, no todos tienen el mismo perfil. Y este instrumento, por eso siempre mostramos ese ETF, este instrumento es el indicado, es comprar relativamente en un precio objetivo y dejarla correr considerando que tú ves de aquí a 3-4 meses un objetivo fuerte en el oro y en la plata. Para mí este es un ETF como para dejarlo de manera fuerte y no tener estos upside o no tener, digamos, estas correcciones tan potentes. Efectivamente, para quienes no estén muy familiarizados con los aspectos operativos de los ETF, actúa igual que las acciones. Un lote son 50 contratos, un 0,1 son 5 contratos, por lo tanto, en ese sentido también se puede acceder a un nivel de inversión quizás menor y obviamente no con tanto riesgo que puede tener algún commodity. Otro ETF que también nos gusta bastante, Matías, y que tú muy bien diste una alternativa que salió a la perfección durante la semana pasada, es el ETF GDX. Cuéntanos un poquito de este ETF y lo que se está viendo en la pantalla. Sí, este ETF es un ETF que está compuesto por las 55 compañías con mayor capitalización bursátil desde el punto de vista de la extracción de oro. Entre esas están algunas empresas que ya Ricardo va a comentar más adelante.
pero diversificado. Hay unas con mayor ponderación, otras con menos, de tal manera de que el activo no se mueva de una forma tan agresiva como, por ejemplo, lo hace también el oro y la plata. Y este ETF está 100% relacionado al oro. Ya, si la plata te sube 3 veces más que el oro, este ETF te va a preocupar netamente del oro. O sea, no vaya a tener ese movimiento ni por efecto barrido ni nada por el estilo. Y lo recomendamos comprar en 40.8, si no me equivoco, no sé si está por ahí, exacto, ese mismo soporte, y se pegó una subida bien fuerte, sobre el 7%, 8%, llega a un máximo y ya vemos, digamos, las caídas que tuvo, digamos, en los últimos 2-3 días por la caída también del oro. Sin embargo, hizo esta ruptura, pero sobre el soporte. Por ejemplo, con el ETF anterior, esta ya está consolidado sobre el soporte de los 39.3, 39.4, y ya una vez con la ruptura de los 40.8, yo me tiraría nuevamente comprado fuerte, incluso para alcanzar los $75, que es el objetivo que estamos mirando más a mediano o largo plazo. Si lo podríamos poner incluso en gráfico semanal, y dentro de esta semana tenemos este ETF sobre 40.8, podría ser incluso una ruptura falsa de esta línea de tendencia alcista. Por lo tanto, técnicamente me sigue gustando, con cautela, ojo, con cautela, acuérdense, la ruptura de tendencia hay que hacerles caso, pero obviamente hay que estar mirándolo, porque si se estabiliza sobre los 40.8, a mí me gusta bastante. Sobre todo que hoy día la extracción de oro está relativamente paralizada. Recuerden que, y eso lo hacen todos, incluso se hizo con el paladio, se hizo en su minuto con el cobre. Cuando hoy día los productores de cobre, de un metal, ven que el precio sube de manera fuerte y quieren seguir agarrando ese movimiento, no es sabido, o sea, es bastante sabido, y que los productores tienden a bajar esa producción, tienden a paralizar todo, de tal manera de darle un poquito más de cuerda al incremento que han tenido esos commodities, porque al final ganan por el precio. Si el precio está un 10% más arriba, es un 10% más de utilidades por precio, más que nada. Entonces, se aprovechan de eso, y obviamente hoy día la mayoría de las empresas que extraen oro tratan de buscar esta tendencia y van manipulando un poco la producción, y en esa tónica están. Lo mismo pasa con el petróleo, Ricardo, tú que eres más experto que yo en el petróleo. Las petroleras hoy día pueden manipular el precio como quieran. Hay una organización, hay 2 organizaciones incluso, que se juntan, digamos, mes a mes para ver los precios objetivos, y eso es así. Bueno, lo mismo hacen las productoras de estos commodities, en este caso en oro. Así que yo me iría con ese fundamental fuerte, que están disminuyendo la producción, de tal manera que hay un poquito más de escasez, para también seguir con esta ola y con este impulso fuerte en el oro. Sí, comparto plenamente, ¿eh? Y en base a eso hay que también ver dónde se apoyó en esa media móvil exponencial, muy interesante, y comparto, sobre los 40.8, creo que podría buscar de nuevo los 45.7 dólares. Y ojo, acá sí que se ve poco, es como que fueran, qué sé yo, casi 5 dólares de upside potencial, pero es casi un 12%, por lo tanto, obviamente también es un movimiento interesante que podría tener alza, pero como muy bien dice Matías, con cautela. Hay que esperar que vuelva esta directriz, que vuelva esta tendencia sobre los 40.8, 41 dólares aproximadamente. Tratar de privilegiar posiciones compradoras creo que sería la opción mucho más racional si es que vuelve a esos niveles. Y el último ETF, acá está clarito, el movimiento es casi idéntico. Es un ETF que está ligado casi 100% a la plata, a las mineras de plata. Y obviamente lo que pase con el precio de la plata también va a ser lo que tiende a suceder con el precio de este ETF. Se apoyó en una zona de soporte interesante ahí, Matías, 22.9, 23.3 dólares, pero lo mismo que con la plata. Sigue lejos de su tendencia alcista la plata, podría mostrar alguna corrección mayor, pero si es que se sostiene sobre esta zona marcada en ese color celeste, que es la zona de soporte actual, para mí privilegiar posiciones compradoras pensando en los últimos máximos sería la mejor alternativa, por supuesto que con stop loss acotado levemente bajo los 22.9. Esta alternativa surge de muy buena manera para quienes quieran operar un activo relacionado a la plata, pero que obviamente no genere quizá algún perjuicio tan importante para la cuenta en caso de que se vaya en contra de la visión.
o que quiera algo que sea un poco más estable en términos de movimiento de su cuenta, este ETF obviamente que pasa a ser una alternativa más que válida en ese sentido. Matías, pasemos a las acciones. ¿Vienen algunas acciones bien interesantes? ¿Hay alguna Primero, pregunta, Anglo Gold. Ricardo? A ver, vamos. Entonces, Palladio alcista. Una pregunta muy directa de Matías. ¿Qué opinas tú? Sí, o sea, la tendencia es alcista claramente, hasta que rompa esa tendencia yo seguiría largo fuerte ahí. Perfecto. El Palladio no lo tenemos spot, lamentablemente está solo como contrato futuro, que también nos están preguntando. Hace poco lanzamos el WTI spot, así que acá siempre hemos dicho algo, no hay nada escrito en piedra, así que mientras tengamos las condiciones que obviamente permitan dar la mejor experiencia para ustedes, vamos a tratar de tener todos los activos que sean de su preferencia, así que por supuesto que no pierdan absolutamente nada pidiéndose a los ejecutivos una lista para que hagamos una revisión y veamos cuáles pueden ser los activos que podamos seguir sacando. Acciones Anglo Gold Ashanti es un nombre un nombre de compañía que quizás no muchos tienen en la, digamos, como que lo tengan dentro de su radar, ¿verdad? Pero es un activo que obviamente en este caso es el precio de la acción, que en el aspecto técnico primero, es extremadamente interesante. Se encuentra rompiendo este canal alcista que prácticamente a la perfección, pero hay que fijarse dónde se apoyó. Y ahí se puede ver que el piso alcanzado ayer coincide, pero prácticamente a la perfección, a una resistencia que tuvo entre abril y mayo. Para que se hagan una idea, esta compañía tiene operaciones en 4 continentes, es una compañía grande de minera de oro, por supuesto, es grande, no es de las más grandes del mundo, pero sí es una compañía muy, muy importante y que obviamente lo que pase con el precio del oro va a afectar a esta compañía. Para poder encontrarla con el ticker es AU, básicamente como es el oro en la tabla química. Y es básicamente una alternativa válida para también los que quieran tradear acciones relacionadas con el oro. Piso importante, 27,6 dólares, resistencia anterior. Si llega a soportar ese nivel, si es que muestra un nuevo impulso, para mí las compras debieran estar puestas sobre los 30 dólares, donde pasa la media móvil exponencial de 50 periodos y donde volvería a entrar a este canal alcista. Matías, ¿tú qué opinas con eso? Sí, sí, tal cual hay que ser cauteloso, insisto, porque la mayoría de estos activos, ¿por qué lo estamos analizando? Porque son activos que hoy día están súper interesantes y están en niveles claves, ¿ya? Todos los activos que hoy día estamos mostrando y que incluso han hecho ruptura de tendencia, yo por favor les pido que no quiero ver, apenas termine esta presentación, lleno de compras en Anglo, ¿ya? Y eso es lo que no tiene que suceder. Hay que esperar el precio, como dice Ricardo, esperar a que termine esto. ¿Por qué? Porque obviamente el riesgo es fuerte, rompe los 27.6, incluso se podría ir a los 23.5, etcétera, si es que se da una condición más pesimista. Pero siempre es bueno tener en el radar activos importantes que pueden tener un upside relativamente fuerte, ¿ya? Como por ejemplo lo que está mostrando hoy día Ricardo. Sobre los 30, sobre ese canal, podría ser perfectamente una ruptura falsa. Si uno va cambiando las temporalidades, si lo ponía en gráfico semanal y esta semana, esta semana se mantiene sobre los 30, efectivamente es una ruptura falsa. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener mucho ojo y te estarías comprando prácticamente en la parte baja de este canal, que es lo que te dice el análisis técnico. Trata de comprarte en los canales alcistas, bajistas o laterales, trata de comprarte en las partes bajas y vender en las partes altas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a mí como opción, Ricardo, en los 30, a mí me gusta harto. Es para estar mirándolo constantemente. No es tanto lo que tiene que subir para meterse nuevamente a ese canal alcista. Y efectivamente, yo sigo viendo, bueno, que como estamos bien alcistas en metales, creo que esta puede ser una muy buena opción. Fíjense igual el movimiento que ha tenido, que justo fue más o menos a principios de julio, a principios de junio, cuando las mineras empezaron a recortar la producción. Fíjense ese incremento fuerte que se pegó justo donde tiene el clic ahí, Ricardo, esos gaps fuertes que se está dando día a día, fue más o menos
cuando las empresas empezaron ¿cómo se llama?, a recortar producción o a parar la producción. Así que un poco en la tónica que estábamos conversando anteriormente. Exacto, y específicamente en Perú hubo hartas mineras que estuvieron cerradas durante algún tiempo por la expansión del coronavirus. Otra acción interesante es la más grande de todas, si es que hablamos de oro, Barrick Gold. Yo creo que pocos no la conocemos de los que estamos acá. Es la compañía más grande por excelencia como minera de oro. Tiene más de 24, 25 mineras gigantescas a nivel mundial. Y obviamente es importante en términos de la producción mundial de este commodity. Situación muy, muy similar. Lo único que no me gusta con Barrick Gold es que está por debajo de su media móvil exponencial. Es el único pero que yo tendría con esta acción. Pero acá, sobre la media móvil exponencial de los 50 periodos, que de momento está por debajo, y especialmente sobre los 28,30, 28,30, 28,80, que ya estaría ingresando a este canal nuevamente, privilegiaría posiciones compradoras. Pero acá soy un poco más escéptico, Matías, porque no me gusta el aspecto técnico, por lo menos de esta acción. ¿Qué opinas tú? Sí, yo opino lo mismo. Ahí estamos bien lejanos y la vela de hoy día no es una vela como, por ejemplo, las otras acciones que por lo menos ha tenido un rechazo en este precio. Cerró muy, muy cercano al soporte. Si vemos una estabilización, de repente, claro, como objetivo podría ser los 28.3 y estar lateralizando entre los 25 y los 28, tal cual como lateralizó anteriormente, antes de este canal alcista. En anterior a eso, no dije, había una especie de canal ahí, un triple techo incluso. Claro, sí, efectivamente, Ahí, y entonces lo respeto a la perfección. podría estar como lateralizando mientras tanto Barrick Gold, como es una de las más grandes y es la que pondera más, claramente podría costarle un poquito más si es que el oro tiene una tónica un poquito más lateral o tiende a estabilizarse un poco. Exacto, y también hay que recordarte que es natural que puedan tener caídas importantes. Fíjense precisamente donde dice Matías, este triple techo tiene ruptura, va a buscar la amplitud, que es prácticamente la perfección. Se genera ahí cierta lateralización, muestra un mínimo nuevo, donde uno ya podría estar diciendo, y estas son las trampas de mercado, después de los 22,6 que rompió la baja, uno podría haber dicho, perfecto, esto se nos va para abajo. Claro, cambio de tendencia y nos vamos para abajo con todo y después viene un repunte gigantesco. Por lo tanto, si bien el escenario no se ve tan favorable, si se llega a apoyar en el piso actual, para mí claramente podría ser un nuevo envión que tenga en ese sentido la empresa Barrick Gold, que precisamente el ticker de su acción es Gold. Matías, en honor al tiempo, vamos a las divisas, ¿te parece? Para ya ir finalizando. Sí, vamos nomás. Dos pares de divisa importantísimos. El primero, el dólar contra el franco suizo. Para Suiza es importantísimo el oro en su matriz exportadora. Es el principal es el principal producto de exportación dentro de su matriz. Por lo tanto, acá, para que lo aterricemos un poco, para que nos hagamos una idea, es como pensar, y lo voy a ejemplificar con Chile, porque Chile depende mucho del cobre. De la matriz exportadora de Chile, cerca del 50%, 45% es cobre. Si es que el precio del cobre sube, ingresan a Chile mayor cantidad de dólares, si es que está todo ceteris paribus, bajo misma cantidad de ventas, de orden, etc. Pensemos de que sube el precio del cobre, por lo tanto, a Chile van a ingresar más dólares, porque Chile vende cobre al exterior y obviamente el cobre se está pagando en dólares. Ingresan más dólares a Chile. En Chile hay un exceso de oferta de dólares, por lo tanto, el dólar en Chile, al haber un exceso de oferta, tiende a bajar. Pasa exactamente lo mismo en Suiza con el oro. Si el precio del oro sube, ingresa una gran cantidad de dólares a Suiza. En Suiza existe un exceso de oferta de dólares y ese exceso de oferta implica que el dólar baje. Eso sumado a que el dólar se ha estado depreciando a nivel mundial. Fíjense dónde se apoyó, y acá estamos viendo un gráfico semanal, porque en un gráfico diario ya no nos daban los niveles. Se apoyó en los 0,9055, 0,9050, en lo que es la cotización del dólar con el franco suizo. Una zona de soporte bien interesante, que fue un mínimo que alcanzó cuando partió esta gran lateralización, que fue aproximadamente en marzo del 2015. O sea, llevamos más de 5 años con una lateralización gigantesca en el dólar contra el franco suizo y que podríamos estar a punto de romperla. Matías, ¿qué pasa cuando hay una ruptura de soporte tan importante?
sea, ya hablamos que cuando hay rupturas de soporte, claramente hay que hacerle caso a la ruptura y con la tendencia, efectivamente. Exacto. Sobre todo un soporte que lo ha respetado durante los últimos 5 años. Sí. De hecho, actualmente podría estar haciendo un pullback a la ruptura anterior de los 0.9180 y de confirmar ese pullback ya bajo los 0.9055. Creo que la caída podría ser muy fuerte. Incluso no descarto los 0.8690, 0.87, donde en ese sentido, obviamente, un mayor impulso del dólar, perdón, del oro, podría generar una mayor caída del dólar contra el franco suizo. Matías, sigue tú que me está sonando la alarma del departamento, no sé por qué. Sí, no te preocupes. Bueno, y ojo, porque esto es un gráfico semanal, no es un gráfico diario. De repente el potencial bajista que uno ve ahí, necesariamente, si uno lo ve desde el punto de vista como de gráfico, no es tanto, pero esto es un gráfico semanal, por lo tanto, hay que cuidarse, por supuesto, con esa ruptura, Ricardo. Efectivamente, voy a tener música de fondo, les pido disculpas, pero se volvió loca la alarma de acá. Efectivamente, y de hecho, si seguimos viendo una política monetaria ultra expansiva por parte de la Fed y mayor cantidad, menos mal, y mayor cantidad de estímulos por parte del gobierno de Estados Unidos, eso va a seguir inyectando dólares al mundo. Como hablábamos en un inicio, mayor cantidad de dólares impulsan al oro, pero además se debilitaría el dólar, por lo tanto, por partida doble, el dólar contra el franco suizo tendría una visión más bajista, tanto por la caída del dólar por sí solo, como la apreciación del oro, que generaría un mayor exceso de dólares dentro de Suiza. Así que también es una alternativa muy válida, y acá creo que sería bastante válido dejar algunas órdenes pendientes, algunos sell stop bajo los 0.9055, pero yo preferiría bajo los 0.90, porque ahí vendría un nivel psicológico clave que en caso de romper ya podríamos ver una caída mucho más violenta. Vamos al último par de divisas, Matías. Dólar australiano frente al dólar estadounidense. Australia, un país diversificado en commodities, donde quizá el oro no es el principal, pero sí es cerca de un 6,5% de las salidas de productos desde Australia al exterior, es precisamente oro. Por lo tanto, es un commodity que ha impactado históricamente a lo que es la matriz exportadora de Australia. Genera obviamente un ingreso de la divisa estadounidense importante debido a este escenario. ¿Y qué pasaría con un mayor impulso del precio del oro? Lo que generaría es lo mismo que en Suiza, que van a ingresar más dólares. Acá la diferencia es que este par de divisas tiene al dólar no como moneda base, a diferencia del dólar contra el franco suizo, que el dólar es la moneda base. Acá la moneda base es el dólar australiano, y es por eso que un debilitamiento del dólar estadounidense implicaría un mayor avance del dólar australiano frente al dólar estadounidense. Algo que hemos visto la última semana, Matías. Sí, me estaban preguntando acá por interno si es que el australiano dólar tiene swap positivo la compra. No, en su minuto estaba positivo, pero hoy día estoy revisando acá en la página y efectivamente está negativo en 0,3 puntos y la venta 0,2. O sea, ambas es swap negativo. Así que si es como para dejarla a largo plazo, tienen que considerar ese swap, pero está dentro, digamos, de la categoría de los swap, está igual bastante barato. No es algo que es bien marginal, digamos, ese costo, pero no te paga. Así que ojo con la pregunta que me estaban haciendo, no te paga swap positivo. Exacto. Trae un canal alcista muy marcado. Respetó a la perfección con la caída de ayer. Ayer cayó el dólar australiano porque obviamente con la caída del oro vio un debilitamiento de la moneda del país oceánico. Pero ya se está mostrando algunos signos de recuperación y especialmente si seguimos viendo una mayor caída del dólar a nivel mundial, también, lo mismo que pasa con el par de divisas analizado anteriormente, también tendría aquí, en este caso, un potencial alcista muy interesante. 0,7235, 0,73, 0,7390 dólares para mí vendrían a ser los siguientes niveles de resistencia. Matías, no sé si comparte esos niveles que sean bien interesantes. De las divisas emergentes, de las divisas que tengan relación a los commodities, es de la que más me gusta. Para mí es el estar fuertemente en este activo. Incluso me gusta mucho más que el dólar peso, mucho más que el peso mexicano, que son a mí monedas que me encantan, pero técnicamente y fundamentalmente esto tiene todo, digamos, como para subir, obviamente respetando el canal.
Ya sabemos que insisto, la ruptura hay que respetarla, por tanto siempre los stop loss bajo, digamos, esta ruptura y estos soportes claves que ahí tiene marcado Ricardo, pero del punto de vista técnico y fundamental, creo que el australiano, y me la voy a jugar, creo que es la más clara. La más clara desde el punto de vista, si hubiese que apretar el botón de todas las que hemos nombrado, yo me la juego por oro fuerte, paladio y australiano dólar. O sea, serían mis tres, digamos, caballitos. Los tres comprados. Sí, totalmente. Perfecto. Ya, bien jugado ahí. No, pero yo comparto plenamente, creo que tiene para seguir subiendo. Hemos visto una fortaleza en general de los commodities, un debilitamiento del dólar que no debiera detenerse de forma brusca en el corto plazo. Podría mostrar algunas correcciones, sin lugar a dudas, pero sí tiene para seguir cayendo el dólar a nivel global. La política monetaria de Estados Unidos tan expansiva por parte de la Fed debiera continuar. De hecho, se espera que se mantenga durante todo el año 2021. Y eso obviamente seguiría inyectando dólares al mundo, debilitando el billete verde, y obviamente que ahí ganarían otras monedas que se verían beneficiadas, en este caso con el impulso de los commodities y específicamente con los metales. Por lo tanto, el dólar australiano contra el dólar estadounidense también se ve como una alternativa bastante válida. Antes de terminar, primero lo invito a blog.capitalia.com para que puedan descargar el informe, y me han hecho varias preguntas, Matías, de algo que no teníamos pronosticado analizar, pero son tantas las preguntas que tenemos que hablar un poco. Dólar peso. Visión para el dólar peso. Aquí tenemos una visión bien similar, así que dale nomás, Matías. Sí, mira, dólar peso, hoy día yo les digo, zona de compra en torno a los 87.90, hay un soporte importante ahí, traten de comprarse siempre cercana a la zona, también hay una línea de tendencia marcada en gráfico de una hora. Yo los stop loss, por ejemplo, yo estoy comprado en dólar peso y tengo todo mi stop loss en 83-84. Me toca el stop loss y si fuese más agresivo me daría vuelta la chaqueta, incluso a agarrar la corrección. Pero como estoy con tendencia, yo hoy día preferiría esperar y ver qué es lo que pasa un poco. El tema del 10% de la FP, ya se han liquidado más de 3.000 millones de dólares, incluso las tienen ya en sus cuentas corrientes varios chilenos, por lo tanto, esa liquidación incluso que puede venir más adelante ya está súper internalizada en el mercado y eso no te ha generado movimientos bruscos, ¿ya? Sí hay que tener cuidado con las ventas que tiene programada Hacienda en términos de forward, que eso podría tener presionado relativamente el dólar peso, pero hoy día, mientras no me rompa esta tendencia alcista de corto plazo que está teniendo el dólar, comprados en los niveles de 87-90, que los tocó ya varias veces y alcanzó el máximo de los 96, y creo yo, Ricardo, que la próxima vez que toque 806, yo creo que esa va a ser la definitiva de romper ese 806, 807 para alcanzar un techo, incluso en la línea de tendencia bajista de largo plazo, en los 825. Es el target, no sé si más allá, ahí después habría que analizar, pero para mí mi techo, subiendo stop loss con trailing stop, hasta 825, 820, creo que lo vamos a estar viendo en el corto plazo. Efectivamente, yo comparto plenamente, si bien el dólar debería seguir debilitándose a nivel mundial, y eso podría quitarle un poco de fuerza al dólar contra el peso chileno, hay que recordar que se vienen semanas de bastante incertidumbre, sobre todo cuando nos acerquemos a lo que es el plebiscito en Chile. Este plebiscito que se espera que se realice en octubre, podría generar algunos, esperemos que no, pero si que se genera algún incremento en la violencia, en términos de manifestaciones violentas, porque las manifestaciones pacíficas obviamente que son más que bienvenidas, pero cuando se genera una violencia que ya empieza a traspasar límites, va a volver a generar un impacto en los negocios de diversas ciudades de Chile, va a volver a generar incertidumbre por parte de los inversionistas internacionales que quieran buscar alguna alternativa en Chile, y creo que eso sí o sí va a primar frente al debilitamiento del dólar a nivel global. Podría mostrar cierta volatilidad en el corto plazo, pero como lo hemos dicho antes, de hecho, decíamos que el dólar peso podría llegar hasta los 7.50, de hecho yo veía un piso un poquitito más bajo, los 743, que finalmente no lo alcanzó, pero para mí era un piso definitivo y que ya de ahí tenía para subir bastante. Y se ha visto esta alza porque ya el mercado empieza a internalizar primero de que el retiro de fondos no ha sido tan grande como se esperaba. Se está especulando cerca de 20.000 millones, van 8.000, o sea, estamos lejos y fue la gran parte ya que ya pasó, por lo tanto, estamos bastante lejos. Y lo otro es que mientras nos acerquemos a octubre, por supuesto,
que va a haber cierta incertidumbre. Por lo tanto, creo que estamos en niveles que se podrían privilegiar posiciones compradoras, pero me gustaría mucho más en niveles, especialmente sobre los 800 y también los 808. Para mí son dos niveles clave en el corto plazo. Los 800, nivel psicológico y técnico, los 808, nivel técnico importante, e incluso, dependiendo de lo que pase, por supuesto, cuando nos acerquemos a octubre, yo incluso descartaría que podría ir a buscar nuevos máximos históricos, Matías. Sí, no concuerdo en el largo plazo. En el largo plazo en Chile el panorama no es bueno. Incluso acuérdense que igual con el retiro uno podría pensar va a aumentar el consumo, va a aumentar, pero ojo que también hoy día tenemos partners comerciales en el extranjero y hoy día, incluso en la mañana, cuando tendió a subir el dólar peso 4 pesos en menos de media hora, fue precisamente porque hoy día ya la clasificadora de riesgo Standard Poor's 500 es probable que nos siga bajando. Recuerden que el año pasado, cuando inició el estallido, ya nos bajaron la clasificación de riesgo y hoy día Chile no solamente Standard & Poor's, sino que otras clasificadoras nos podrían estar bajando nuevamente la clasificación. Y eso no es un buen indicio para un país, sobre todo cuando hablamos de capitales extranjeros. Por lo tanto, hay que tener también en cuenta el riesgo que hoy día estamos mostrando al mundo cuando uno pretende invertir en Chile o en Latam. Así que eso también obviamente no es una buena señal y eso obviamente genera una depreciación de nuestra moneda. Efectivamente, para quienes quieran saber más sobre el dólar peso, todos los días estamos hablando a las 8:40 de la mañana, justo cuando precisamente abre el dólar contra el peso chileno en nuestra plataforma, 8:40 horas de Chile. Estamos hablando en las charlas diarias que hoy en día se hacen por el canal de YouTube. Así que lo invito al canal de YouTube de Capitaria para que se suscriban y así les pueda aparecer cuando estemos en vivo. Por supuesto que vamos a seguir mandando el link en horas de la mañana para que puedan ver estas charlas y también los dejo invitados para que revisen nuestro calendario semanal porque las semanas están cargadísimas de material que estamos generando desde Capitaria. Así que esa es la invitación que le dejamos hecha en primera instancia. Todos los días 8:40 por la página del canal de YouTube de Capitaria, las 5 claves, y también, por supuesto, con todos estos webinars, estos workshops que estamos generando durante todos los días. Así que a estar muy atentos al calendario que tenemos. Matías, muchas gracias, Ricardo, por la invitación y tremendo material que nos preparaste, muy, muy sólido, y esperamos que a los clientes les haya quedado el panorama claro, que las correcciones son un poco naturales y donde Capitalia en general siempre ve estas como oportunidades. Así que es bueno bajar un poco la ansiedad y tomar, digamos, estos informes con alturas de mira, esperar los precios y estar analizando de tal manera de poder tomar las mejores decisiones. Así que creo que hay harta oportunidad, harto material acá que hay que estar mirando para poder tener, ojalá, digamos, un buen profit en el transcurso del tiempo. Efectivamente, Matías, gracias a ti por acompañarnos. Muchas gracias por compartir toda tu experiencia, tu expertise y obviamente que eso esperemos que le haya servido a todos ustedes para la toma de decisiones y para que también tengamos alguna visión de lo que puede pasar con los metales. Gracias también y especialmente a todos ustedes que nos están acompañando. Espero que tengan una excelente tarde, ya lo que queda de tarde, lo que queda de día, y nos volvemos a encontrar en una nueva ocasión. Que estén muy bien todos, que estén muy bien, Matías. Chao, que estén bien. Un abrazo a todos. Chao, chao.